Hoy tan solo de ese apogeo me queda un retrato, pañuelos, cartas de amor y nada más. ¿Qué tal? Bienvenidos a este segundo podcast. Aplausos, por favor, aplausos. Bienvenidos. Ya estamos acá directamente con el señor Guillermo Núñez Uradivia, mi abuelito. Y nada, vamos a seguir hablando. Y justamente quiero que este segundo episodio lo enfrasquemos, lo encapsulemos en algo que me viene arraigando o pensando mucho. Que es esta especie de organización, país, deseos truncos que tenemos como nación, ¿no? Constantemente veo que en realidad yo me pregunto, ¿queríamos ser libres realmente? Porque después de decir, oye, somos libres, viene, claro, pueden venir proyectos fallidos, leyes fallidas, temas de organización país fallidas, pero hasta ahora creo que hemos sido más una nación trunca que próspera, ¿no? Han habido muchos intentos por surgir, pero al mismo tiempo después viene una clase política que destruye todo lo que queremos avanzar. Entonces, inevitablemente eso me hace pensar en esa pregunta que te comenté, ¿no? O sea, ¿queríamos ser libres, abuelitos? En realidad, los españoles toman Cajamarca en 1532, en noviembre de 1532. Algunos autores dicen que es el 16, otros dicen que es el 18. El 18 de noviembre de 1532. Sorprenden a los indios cuando van desarmados, al propio Atahualpa los sorprenden cuando van desarmados, y 132 españoles, conjugando esfuerzos, entran a la plaza de armas, sorprenden al Inca y, bueno, lo capturan. Entonces el Inca ofrece un rescate, que es el famoso rescate que actualmente figura en la ciudad de Cajamarca como un recuerdo de aquel momento aciago. Pero 4 años después, en 1536, hay un libro que se llama Espadas y Macanas, que contradice de alguna manera las versiones de que la revolución ha venido del norte o del sur y que ha sido San Martín y Bolívar los héroes de nuestra libertad. No, no es así. Siempre los peruanos estuvimos ansiosos de la libertad. 4 años antes de la famosa toma de Cajamarca, 4 años después, en 1536, ya Manco Inca demostraba que la raza indígena no quería el dominio español. Entonces, en 1536 comienza la primera revolución. 4 años después. 4 años después, ¿no? Siempre fuimos inquietos por la libertad, siempre. Y nunca estuvimos conformes. José Gabriel Condorcanqui, a quien se le atribuyen muchos actos de patriotismo a partir de 1780, Micaela Bastidas y toda la gente que lo acompaña en esa gesta libertaria, en realidad era un transportista que llevaba mercurio de las regiones de Huancavelica, Cusco, para el mineral que se producía en Charcas, en el Alto Perú.
Lo que es hoy Bolivia. en lo que es Bolivia, Lo que nunca debió gracias a Sucre, Sucre. ¿no? Sucre, Antonio José de Sucre le puso el nombre de Bolivia en homenaje a Bolívar. Y fue recortando el país, fue recortando el Perú, que era un imperio enorme. Y el Perú iba desde el nudo de Pasto en Colombia, incluyendo al Ecuador, hasta Chile, prácticamente hasta la Patagonia, que no la conquistaron los incas, no porque porque dicen que los mapuches son muy bravos. Yo me acuerdo. No. No había nada, creo, ¿no? No, sencillamente porque era un terreno yerto, un terreno que no tenía ninguna importancia. Entonces, cuando regresan las tropas incaicas, el Inca les dice a quienes quieren quedarse en el camino porque encuentran un valle muy fértil, haré que pae. Haré, Wow. sí, Arequipa. Arequipa. Wow. Exactamente. Entonces, se quedan en Arequipa y el resto viene. Pero ¿de ahí sale el nombre? Porque has dicho Arequipay. O sea, es una frase. Arequipay. Are quiere decir sí, está bien, quedaos. Wow. Ya, entonces, ellos necesariamente siempre ha habido la efervescencia libertaria en el Perú. Ujú. Pero no se cristalizaba hasta 1811, que vino del Alto de Buenos Aires precisamente, pero a través de patriotas tagneños y el balanzario limeño, que era Antonio José de Cela, no es tagneño, pero se le atribuye digamos, el lugar de nacimiento tagneño a Cela, porque se levantó en Tacna. Y las revoluciones libertarias se dieron desde esa época con Pumacagua. Y ellos vienen de la enciclopedia, ¿no? O sea, había en el movimiento del mundo un movimiento enciclopedista también, ¿no? Claro. No leían, quién sabe, la enciclopedia no la leían porque no eran tan cultos, pero sí tenían el deseo de libertad, el deseo de producir para ellos mismos, ¿no? En realidad, la libertad es un deseo inmanente al hombre que nace con la necesidad de ser libertario, porque si no se convierte en una piara, un conjunto de animales, de chancho, de cerdos, que no tienen libertad o que no tienen oportunidad de hacer lo que les parece conveniente para mejorar, porque mi derecho termina donde comienza el tuyo. Correcto. ¿Ya? Entonces, ellos, el peruano siempre ha sido libertario, siempre ha querido la libertad, pero la libertad constructiva, no la libertad izquierdista, la libertad comunista, no, la libertad socialista, no. Ha querido una libertad Que creo que tiene que ver con el progreso propio, pero al mismo tiempo hacer en el propio progreso así es. bien al prójimo, ¿no? Claro. Dicen que no tengo todo lo que quiero, pero quiero todo lo que tengo. Entonces, eso ha sido muy propio de quienes han tenido la oportunidad de tener alguna vez en sus manos el destino de nuestro país. Claro, y discúlpame, y volviendo ya a Túpac Amaru, segundo, Túpac Amaru tenía, por ejemplo, estas ganas, se empezó a rebelar por un tema de que justamente él quería tener libertad con su propio comercio. Así es. Pero no tenía los ideales libertarios en sí, ¿no? Eso es libertad. Pumacagua, estos ideales independentistas nacieron con esos autores. Claro. O con esas personas. La revolución de los hermanos Angulo en el Cusco,
así lo prueban, ¿no? En 1814 el color de la bandera era celeste y la patrona de ese ejército que organiza es los hermanos Angulo, es la Virgen de las Mercedes. No te olvides que la patrona de las armas ahora en el Perú es la Virgen de las Mercedes. Entonces, desde aquella época viene la tradición libertaria en el Perú. Viene de la época de la expulsión de los jesuitas en el Perú, en América en general, porque recibían muy pocos cupos y el rey recibe informaciones de sus asesores de que estaban catequizando los jesuitas. Claro, por eso los jesuitas son muy leídos, ¿no? Sí, entonces, ¿qué sucede con los jesuitas? Que, como tú dices, son muy leídos y también quieren compartir su sabiduría, ¿no? Entonces, ellos agarran y son expulsados sencillamente del Perú por el rey de España. Entonces, entre los jesuitas hay un peruano que se llama José Pablo Vizcardo y Guzmán. José Pablo Vizcardo y Guzmán había nacido en un pueblito de Arequipa que se llama Pampacolca. Entonces, Pampacolca viene a ser la cuna de un visionario que es expulsado del Perú. Y al ir a Europa, José Pablo Vizcardo y Guzmán, quien lamentablemente sufría de tuberculosis, muere muy joven, pero antes de morir escribe una carta que se llama la Carta a los Españoles Americanos, ¿no? O a los criollos. Sí, sí. Y entonces esa carta es escrita mucho antes de las corrientes libertarias. Entonces la recibe Francisco de Miranda. Y Francisco de Miranda en 1802 se le entrega a un patriota colombiano que se llama Antonio de Nariño. Antonio de Nariño viene y se compromete con Simón Bolívar a traer la independencia a América. O sea, esa es la corriente libertaria del norte del Perú. La corriente libertaria del sur del Perú viene por San Martín, ¿no? Entonces, San Martín, que había pertenecido al ejército español, trae en su uniforme los colores rojo y blanco. Aquella fábula o aquella leyenda que se construye de que San Martín se quedó dormido debajo de un poco. Es una hermosa leyenda de Valdelomar, que los flamencos tienen alas rojas y pecho blanco, no sé cuánto. Bueno, se entiende para darle un sentido poético a la patria. Claro, entonces, pero San Martín había pertenecido al batallón Numancia, y el batallón Numancia era rojo y blanco. Entonces, esos son los colores que pone a la bandera del Perú. Esa es la corriente libertaria del sur. Del sur. Que pasa primero por Chile, donde se pliega Bernardo O'Higgins. O'Higgins era casado, hijo de un virrey peruano. Entonces, O'Higgins le abren las manos el patriota Freire, el presidente chileno, lo declara apátrida a O'Higgins, al independiente. Pero eso demuestra solo una cosa. O sea, ya, venía, como tú dices, la corriente del sur, la corriente del norte, que con Simón Bolívar. ¿Cuál era la reacción de la élite peruana de ese momento?
justamente va con la pregunta del comienzo, ¿no? Claro. O sea, ¿a quién se pegaba más? Sí. ¿Quería ser independiente o habían cosas que se querían defender? ¿Cómo nos encontró ese momento? Muy buena la pregunta. Yo creo que ese momento nos encontró con el deseo de libertarnos, nos encontró con el deseo de tener independencia, pero no podíamos libertarnos porque toda la fuerza española realmente estaba en el Perú. No te olvides que el Perú era el virreinato. Buenos Aires era audiencia. Ya, Menos. no, mucho menos, ¿no? El virreinato es el segundo del rey, ¿no? Entonces, el Perú era el centro del dominio español. Toda la fuerza española estaba acá en el Perú. Entonces, llegan y San Martín viene por la corriente libertadora del sur, digamos, con O'Higgins, después con Cochrane, que era un mercenario. Que estuvo en la guerra de España, participó en Claro. España, ¿no? Cochrane era un mercenario inglés que ¿Barcos? ¿Manejaba barcos? era un marino inglés que lo asimilan los chilenos como parte de ellos, ¿no? Lord Cochrane. Bueno, entonces ellos quedan sustituyendo vamos a hablar en orden, la corriente libertaria del sur que declara la independencia del Perú el 28 de julio de 1821 y la corriente libertaria del norte que definitivamente declara la independencia del Perú después de la batalla de Junín el 6 de agosto y el 9 de diciembre de 1824, 3 años después. Entonces, acá hay una cosa interesantísima. Bolívar se escribía con un patriota peruano, un patriota que se llamaba Faustino Sánchez Carrión. Mantenía una correspondencia mediante Santander, que era un delegado de Bolívar en el Perú. Entonces Faustino Sánchez Carrión, Bolívar, en su egoísmo, hay que decir las cosas por su nombre, y me disculpas que lo titulo, en realidad le dice, usted tiene que hacer tierra arrasada con lo hecho por San Martín, porque yo de todas maneras se tiene que notar mi labor. Porque había una... Claro. Entonces él quería opacar a San Martín, y San Martín en su grandeza le dice, bueno, conferencian los dos en Guayaquil, no se sabe lo que han hablado. Ricardo Rojas, el mejor biógrafo de San Martín, en su libro El Santo de la Espada, no puede, nadie sabe lo que han tratado. Lo único que se supo después, por una versión de Bartolomé Mitre, que dice que San Martín salió muy triste de la conferencia de Guayaquil. Entonces salió muy triste y vino en el barco Macedonia hasta el Callao, agarró sus cosas y se embarcó a Boulogne-sur-Mer, A Francia. a Francia, Con su única hija, creo, ¿no? con su hija Merceditas, Merceditas de los Remedios. Entonces, él, donde murió, dicho sea de paso, en 1850. Entonces, San Martín era muy desprendido, muy... Y justamente llegando a esa imagen, o sea, San Martín, Bolívar, San Martín fue y escuché y leí mucho, de que San Martín fue una de las primeras personas que justamente sí trató con la clase política de ese entonces, que también le deprimía mucho las posturas que podía tener esa clase, ¿no? Bolívar, quién sabe, se diferencia de San Martín. Y yo tengo un libro de Herbert Morote Castañeda que dice Bolívar, enemigo público número 1 del Perú. ¿Por qué?
porque Bolívar, en una carta que le dirige a Santander y que la hace pública después, Santander dice: usted tiene que utilizar la política de tierra arrasada. Estoy citando entre comillas, tierra arrasada, para que todo lo hecho por San Martín se deshaga y lo hecho por mí se note. Entonces, había cierto egoísmo, cosa que no compartía San Martín y que no compartía otro héroe peruano que prácticamente permanece anónimo. Se llama Hipólito Unanue. Unanue, como te conté en algún momento, lo llama Bernardo Higgins, a quien los chilenos lo habían declarado apátrida, ¿no? Sin nacionalidad, un hombre que no existía. Entonces, Hipólito Unanue, vicepresidente del Perú, le dice: usted, libertador de América, no puede ser apátrida, tiene que ser ciudadano. Y le ofrece la hacienda Montalbán en el kilómetro 143 de la carretera Panamericana Sur. Se la da para que viva. Y la casa que actualmente ocupa el Centro de Aeronáutica en el Jirón de la Unión era la casa de la mamá de Bernardo Higgins, que trajo a su mamá nacida en Chillán. Entonces Bernardo Higgins vivió y murió en el Perú. De manera de que Gabriela Mistral, gran poetisa, decía: ojalá que entre peruanos y chilenos, cuando vino a recoger los restos de O'Higgins, se abra una herida y nos estrechemos la mano y nuestras sangres se junten. Gabriela Mistral, ¿no? Entonces, eso fue maravilloso. ¿Cómo que, o sea, quería un tipo de hermandad con los chilenos? Había una hermandad con los chilenos cuando vino a recoger los restos de la mamá y de Bernardo Higgins. Claro. Ya. Entonces, ella pidió, bueno, en su discurso dijo: ojalá que la sangre que en las manos de los peruanos y de los chilenos se haga el milagro del santo napolitano San Genaro. Dice que los 16 de septiembre hay una cápsula de sangre en la iglesia de Nápoles con la sangre de San Genaro, que se licúa todos los 16 de diciembre. Esa sangre que se licúe en la mano de ambos y que seamos pueblos, hermanos. Y 13 años después, en 1879, el 5 de abril, nos estuvieron declarando la guerra, ¿no? Entonces, ¿no? Eso te da idea. Y yendo por ahí, ¿dónde quedan los bolivianos en ese sentido? Porque también, tomando la figura de Bolívar, claro, también fragmentó ese lado de lo que era antes todo el Perú, ¿no? Los bolivianos, en realidad, tenían otra ideología. Pero no somos, o sea, yo siento el que... El presidente de Bolivia era un general que se llamaba Hilarión Daza. Ese señor Hilarión Daza tenía como embajador de Chile al señor Vergara. El señor Vergara era embajador y como buen embajador, naturalmente era buen espía. Entonces decía cuál era el armamento boliviano y cuál era la fuerza boliviana y todo lo demás a su gobierno como corresponde. Entonces él cumplía su misión. Pero Hilarión Daza, casi inocentemente, se decía: mi compadre Vergara no me va a traicionar. Y fue falso, porque
elevó el precio del quintal de salitre de los desiertos de Antofagasta y Atacama, y los chilenos habían ya exportado, digamos, salitre a precio, Claro. a precio Y para ti, anterior. Entonces, perdón, disculpa que te corte. No, por favor. Entonces, los ingleses que estaban detrás de Chile, apoyando a Chile para esa guerra, le dieron pase a las actitudes de los chilenos. Entonces, pusieron a dos hombres que se llamaban Ángel y Demetrio, por si la memoria no me falla en el segundo nombre. Ellos eran los ángeles del salitre ingleses. Por eso el vicepresidente de Estados Unidos, Monroe, dice con mucha propiedad que la guerra del Perú y Chile fue una guerra del Perú contra Inglaterra a través de Chile. No, en realidad, bueno, eso habría que... Es una aclaración que tiene mucho que ver con una interpretación, porque Claro. hay distintas formas de ver, y lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Hay distintas versiones de la guerra con Chile, y sin duda nos marcó como nación, ¿no? Lo que yo quería preguntarte es, ¿tú sientes que debimos separarnos de Bolivia? ¿Somos muy distintos a los bolivianos? No siento que somos muy distintos a nadie, ni superiores ni inferiores a nadie. Somos iguales. Somos iguales que los argentinos, que los bolivianos, que los chilenos, que los brasileros, que los colombianos, lo que fuera. No, lo que pasa es que lamentablemente no se estudia la historia del Perú con el cariño con el que te dije que ahora hay la historia interpretativa y la historia narrativa. No se estudia la historia del Perú a fondo, de manera de poder identificarse con lo que uno estudia, ¿no? Y lo peor aún, no se enseña la historia del Perú. Entonces, casi no resulta obligatorio la historia del Perú. Entonces, eso no sucede en otros países. Por ejemplo, aquí un insulto es decirle a alguien cholo. Y cholo, Alfonsina Barrio Nuevo nos dijo cierta vez que ella había pronunciado la palabra cholo en Europa. Y entonces el europeo le dijo, bueno, le decimos cholo simplemente porque no tiene los ojos celestes ni verdes. Entonces Alfonsina Barrio Nuevo le dijo, bueno, en mi país yo conozco vicuñas y llamas que tienen los ojos absolutamente celestes, ¿no? Y verdes y son animales. Entonces, el color de los ojos, el color de la piel no nos debe de separar. Nosotros somos mestizos. Nosotros somos absolutamente, choleamos con mucha facilidad, ¿no? Y choleamos, negreamos y choleamos y japoneseamos con mucha facilidad, cuando el mestizaje es lo que nos debe enriquecer y nos debe unir. ¿Y no crees que esa es una estructura que nos dejó la colonia? Bueno, de alguna manera nos dejó. No te olvides que España actualmente es un conjunto de reinos que estuvo 800 años bajo el dominio árabe, y que algunas palabras que hemos heredado son de origen árabe.
¿no? Entonces, no te olvides que los árabes, siendo árabes, están divididos y pelean entre ellos, ¿no? Y la guerra de Irán contra Irak, por ejemplo. Claro. Entonces, realmente es una cosa muy, muy difícil de entender, pero muy fácil de practicar. Hay que tratar con dignidad a todas las personas. Entonces, para hacer una recapitulación, yo te hice al comienzo de la pregunta, ¿queríamos ser libres? Tú me has contestado que sí, siempre hubo un fervor libertario desde mucho antes de las corrientes ideológicas que nacieron después, así incluso con, como dijiste, con Manco Inca, ¿no? Entonces, ¿qué es? Si siempre hemos perseguido la libertad, al tenerla con nuestra independencia, al estar en nuestras manos la libertad, al final nos hemos topado con una realidad en que al final no nos hemos aceptado. Y como tú dices, somos mestizos, y creo que ese es el gran problema del Perú, ¿no? Yo sé que puede sonar cliché, está en todas partes, hay mucho racismo en todas partes, pero es realmente el gran problema del Perú. Claro. El gran problema del Perú a lo mejor no deviene de tanto del racismo como de la falta de honestidad, la falta de honradez, la falta de capacidad, el engaño fácil, ¿no? El arrebato, la cosa que te hace vivir fácil, ¿no? Todos buscamos siempre la facilidad de vivir a costilla del otro, no con nuestro esfuerzo. Entonces, naturalmente, eso trae algún prejuicio y perjuicio, ¿no? Una vez, conversando con el señor Alan Wagner y el señor Alan García, me dijo, me dijeron, ¿y por qué están separados el Corneta del reducto número 12 Miraflores? ¿Por qué el cuadro del Corneta está separado del marino Bonemazón y de un soldado indio y un soldado negro? Precisamente le dije porque el día que esos cuadros se unan y no haya separación entre los cuadros, ni europeos, ni blancos, ni los que se creen gringos o cosa parecida, se termine, cuando seamos unidos por nuestro mestizaje, seremos fuertes, seremos unidos y no habrá diferencias entre nosotros. Imagínate, había un presidente, bueno, ingrato para la historia, pero vale contar la anécdota. El señor Piérola, Nicolás de Piérola, defendió Lima con 2 reductos, en San Juan y en Miraflores. Él puso su defensa en San Juan y los chinos guiaron a los chilenos. San Juan es Chorrillos, ¿no? No, San Juan antes de Chorrillos. Y el reducto de Miraflores, San Juan fue el 13 de enero y el reducto fue el 15 de enero. Entonces, el señor Baquedano, que había quedado en no bombardear Lima, la bombardeó antes del plazo que había fijado de paz. La bombardeó. Y entonces Piérola, en su desconocimiento, puso los reductos, el primero en Armendáriz, en la Quebrada, y el último en Pamplona, el 10. Entonces, y al medio puso la tropa. Dentro de los reductos
puso médicos en el reducto número 1, en el reducto número 2 puso carpinteros, en el reducto número 3 puso determinadas profesiones. Entonces, nunca hubo un comando único. No hubo un comando único. Cáceres, que tenía ese comando, digamos, era comandante del reducto 1, 2 y 3, logró defender el ataque chileno, se sustanció en atacar Miraflores, ¿no? Y Cáceres logró defender Miraflores con honor y salió herido. Y entonces juntó a su personal. Se fue para la sierra. Y se fue al Palacio de la Exposición acá en Lima, donde queda actualmente el Mali, el Museo de Arte de Lima. Y se fue a la sierra, a Jauja, a reponerse. Y desde allí hizo la campaña de la Breña, con el comandante Julio César Guerrero como ayudante. Que esa fue una realmente experiencia de juntar. Creo que resistimos en base a juntarnos como interés nacional. Exacto. Y creo que en su ejército había mucho mestizaje, ¿no? O sea, había de todas partes. En el ejército no había identidad nacional, que es lo que no existe actualmente. Y tal vez por eso Cáceres peleó tan bien, ¿no? Claro. Muchas gracias por escucharnos en este capítulo. Ha sido muy rico compartir esas anécdotas y sobre todo visiones que tú nos cuentas y plasmas. Y nada, bonito, nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias. Gracias. Sigan a este proyecto y les mando un fuerte abrazo. Gracias. Gracias.